Entonces, pues nada, te presentamos así un poco para que tenga una idea y luego sí, yo sé que tengo alguna, bueno, la gente suele animarse a hacer preguntas y luego yo también tengo Ajá. pensado algunas preguntillas, entonces, pues bueno, sobre la Vale. marcha. Pero las preguntas te las hacen a ti o a mí. A ti. A A mí mí. no me lo van a hacer. Vale, Tú eres pero el que tiene que contestar. pero las hacen, las escriben o se meten ellos Sí, en el directo. exacto. Sí, se meten en el directo y la van escribiendo por aquí abajo, ven los comentarios, pues justamente ahí tienen también la pestañita de la interrogación y desde ahí también pueden hacer preguntas. Pero lo normal es que los mismos comentarios la hagan. Ajá, muy bien. Vale, yo aquí O veo sea que se va uniendo la gente y dice saludos desde tal, claro, tal, sí, con lo cual, eso. vale, eso es, ¿no? Sí, sí, es Vale, vale. bastante dinámico. Yo he Entonces, tenido bueno, que sí. recuperar mi cuenta de Instagram, te lo aviso, porque me había ido de todas las redes sociales y un poquito antes de lo del coronavirus, ¿eh? Había decidido cancelar mi Twitter, Instagram, Facebook y todo y he tenido que recuperar para hoy, con lo cual, bueno. Bueno, es una buena noticia. Le vamos a dar un buen uso hoy. Sí, sí. Pues nada, si quieres paso, Eso es. hay más o menos 24 personas conectadas, si quieres paso un poco a presentarte Muy bien. y vamos viendo. Vale. Bueno, pues buenas Venga. tardes a todos, muchísimas gracias una vez más por estar aquí a los que, bueno, los que ahora mismo estéis conectados o los que se van a ir conectando. Hoy tenemos a Ricardo Pérez Merino, él es economista por la Universidad de Navarra y además también por el IES. Estoy leyendo tu biografía porque tiene No te muchísimas preocupes. cosas. ¿Esta? Sí. Realizó un MBA por el IES, además, bueno, también es profesor de finanzas, creación de empresas, también en la Facultad de Económicas, si no me equivoco, de la Universidad de Navarra, pero la pública, ¿no? No, de la privada, de la privada. Ah, de la privada, vale. Sí. Y bueno, desde el año 2000 hasta el año 2014 también, bueno, ha trabajado en el sector del capital de riesgo, financia también un montón de iniciativas de startup y de emprendimiento. Y bueno, Sí. voy a citar algunos de los proyectos porque es imposible decirlos todos, es una cantidad bueno, de muchas empresas, pero algunos de estos proyectos es una, bueno, app de Mecum, si no me equivoco, corrígeme, Ricardo, Sí. una plataforma online de validación de apps de salud. Correcto. Me parece súper interesante, yo soy del sector de salud y me parece súper interesante. Sí, muy interesante, sí. Sí, luego también LeapTrust, que también es un proyecto que pretendía también poner en contacto a empresas... Uy, fallo. No, voy a poner Ahí. así mejor, sí. Vale, sí, como tú te sientas más cómodo. Sí. De empresa, eso, LeapTrust es un proyecto que pretende eso, poner en contacto a empresas disruptivas tecnológicamente de innovación, Europa, Israel, Estados Unidos, con también otro tipo de multinacionales del sector de health, oil and gas, energías renovables. Sí. Bueno, y Navarra Health Lab, ¿no? Sí, que ese también era el es más otro... importante, sí. pues lo voy, entonces tiene sentido que lo haya seleccionado. Es un proyecto, una aceleradora de proyectos de Medical Device en colaboración con, con la consultora Barrabés, Gobierno de Navarra, Universidad de Navarra, también está la Clínica Universidad de Navarra. Y bueno, que pone un poco a Navarra en el centro de los proyectos en este sentido, en el tema de Medical Device. Y actualmente, y un poco también como como hemos dado un poco, te hemos presentado también en la red, es que actualmente también eres director de Relaciones Institucionales de Joalcali, que es una minería, ¿no? Comprometida Sí, con el es otra desarrollo startup, minero. un poco diferente, pero es una startup también, sí. Vale. Y a mí la primera pregunta que se me viene a la cabeza, inevitablemente, Venga. es ¿cómo se puede tener la capacidad de estar no sé, en tantos proyectos, pero tan diferentes? O sea, es que es flipante. O sea, es flipante que sea de Medical Device, o sea, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, estos últimos que has mencionado son, entre otros, los proyectos que yo intenté poner en marcha. Algunos continúan y otros os puedo explicar un poco por qué se han ido cayendo. Justo cuando dejé mi etapa en Clave Mayor. Yo en Clave Mayor estuve 14 años, desde el 2000 hasta el 2014. Y date cuenta que en una sociedad de capital riesgo como la nuestra, donde gestionábamos un montón de dinero y un montón de recursos, invertíamos en muchísimos proyectos de todos los sectores, en todos los estados, eran startups, no startups, eran empresas consolidadas, no consolidadas, tecnológicas, no tecnológicas, con lo cual te daba dos cosas. Primero, saber un poco, porque nunca llegas a saber mucho de una cosa específica. Yo siempre digo que cuando hablo de biotecnología no tengo ni idea, ¿no? Pero saber un poco de todo y sobre todo conocer a muchísima gente. Yo creo que conocer a muchísima gente es muy importante porque si no sabes de algo, siempre
tienes a quién preguntar, ¿no? Claro. Y al final la gente es muy solidaria, te ayuda mucho. Si les preguntas, oye, ¿qué sabes de esta molécula, por ejemplo? Estás hablando de un compuesto bioquímico o lo que sea, oye, ¿qué sabes de esta molécula? ¿O qué sabes de este dispositivo médico? ¿O qué sabes del mundo de las nuevas tecnologías y las redes sociales? No lo sé, eso es lo que me facultó poder estar en sectores pues un poquito distintos, ¿no? Como tú bien has dicho. Vale. Y una cosa, ya también unido un poco a esto, claro, has trabajado en capital riesgo, fundado empresas, dar clase en la universidad, que de hecho seguramente mucha de la gente que nos esté escuchando o sean tu alumno o es alumno, puede que también te puedan hacer preguntas. Bueno, sí. Y ahora también está la dirección de una empresa, entonces me pregunto qué papel te gusta más, si hay algún papel que te gusta más de ser inversor externo, profesor, emprendedor, trabajador por cuenta ajena, ¿con qué disfrutas más? Hombre, la palabra esa disfrutar hay que matizarlo, ¿eh? Porque a mí me gusta mucho enseñar. De hecho, este es el primer curso que doy la asignatura de creación de empresas en la universidad, porque antes daba una cosa súper aburrida que se llamaba finanzas, valoración de empresas, y era un poco rollo porque eso es muy sencillo. Muy sencillo, no es sencillo, pero todo el mundo lo sabe y no hay grandes misterios, ¿no? Pero enseñar la asignatura de creación de empresas me pareció muy interesante, me pareció un reto. De hecho, es un reto porque lo que he intentado es llevar a muchísimos emprendedores, intentar que el 50% de la asignatura fueran emprendedores que contaran sus experiencias, porque me parece que es lo que más se puede aprender, ¿no? Entonces he llevado a gente súper interesante, y a gente no tan interesante, que yo creía que era interesante y, bueno, pues no lo fueron tanto, ¿no? Pero sin ninguna duda, la época que más he disfrutado de toda mi vida ha sido la época de emprendedor, ¿no? Disfrutar en el sentido metafísico de la palabra, porque a nivel de ingresos, evidentemente, como te puedes imaginar, pues muchísimo menos, ¿no? Yo tuve una grandísima suerte que nunca dejé de ingresar. Yo cuando me fui de CNAE Mayor me fui al paro y no se lo creían los consejeros. Yo era el director general de esa empresa, del Fondo de Capital Riesgo, y decidí irme al paro por varios motivos de índole interna y de índole externa también, porque tenía 46 años y quería empezar mi propio proyecto empresarial, mi propio proyecto personal, ¿no? Y cuando yo fui al famoso INEM, que no sé si lo conoceréis o no, donde ahora está yendo todo el mundo tristemente por los ERTES, ¿no? Donde yo fui al INEM, y me acuerdo que fue un 17 de mayo y me dijo la chica, te toca fichar nuevamente el 19 de agosto. Y le dije, yo para el 19 de agosto tendré 3 o 4 trabajos, ¿no? O sea que no me vas a ver el pelo, no se lo dije así. Lo pensé por mis adentros. Bueno, pues allí estaba yo el 19 de agosto fichando mi libreta del paro, ¿no? Con lo cual, quiero decir que... Pero bueno, enseguida me hice autónomo, enseguida empecé a trabajar. También tuve la oportunidad de trabajar para una startup, una empresa americana del famosísimo Silicon Valley, que me permitió ir allí unas cuantas veces. Tienen los mismos problemas que tenemos aquí nosotros. Y bueno, y luego pues fue cuando me enganché, justo cuando iba a poner en marcha el proyecto para mí más atractivo y que más pena me ha dado. Si dices, de todos esos proyectos que dices, ¿cuál es el que más pena te ha dado no poner en marcha, ¿no? Pues sin ninguna duda, Navarra Health Lab, ¿no? Navarra Health Lab era un proyecto donde habíamos logrado sentar en la mesa a las instituciones públicas y a las instituciones privadas en el tema de salud. Yo me acuerdo perfectamente, el 26 de octubre hice una presentación, creo que era el 26 de octubre del 2016, hice una presentación ante 40 personas donde dije, como Dios mío, como que haga aquí una bomba, todo el sector de salud de Navarra se va a la mierda, ¿no? Porque estaba todo el mundo, desde el consejero hasta el rector de la universidad, el director de la clínica, consejero tanto de salud como de desarrollo económico, bueno, varias empresas, etcétera. Estaba yo haciendo la presentación con la gente de Barrabés, no sé si los conocéis. Carlos Barrabés es un grandísimo emprendedor y bueno, uno de los que primero empezó, de los pioneros en el mundo del comercio online. Pero bueno, tuve la malísima suerte de que ese mismo día mi empresa actual me hizo una oferta de trabajo que no pude decir que no, porque era o seguir arriesgando y seguir no perdiendo dinero, sino dejando de ingresar, o un proyecto muy sólido como es Geoalcali, que me permitía llevar chauchas, como dice una amiga mía, chauchas todos los meses a mi casa, porque con 4 hijos se necesitaba, ¿no? Y eso es, sin ninguna duda, a tu respuesta, a mi época de emprendedor, por supuesto.
Y un poco hablando del tema de ingresar, no ingresar, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de invertir en una startup? Bueno, vamos a ver, a la hora de invertir en una startup siempre hay el típico dicho que decimos los inversores que es mejor, eh, o un buen proyecto o un buen equipo gestor, ¿no? Ujú. Evidentemente y sin ninguna duda es muchísimo mejor un buen equipo gestor. Es decir, un buen equipo gestor será capaz de sacar adelante un proyecto mediocre e incluso convertirlo en bueno. Es decir, será capaz de incluso de darle la vuelta. Hay muchas veces que tú haces un plan de negocio, se lo presentas a unos inversores y estamos ya cansados de ver que planes de negocio no se cumplen. Yo, de hecho, de todos estos proyectos que vi en estos 14 años, podría contar con los dedos de la mano aquellos proyectos que cumplieron su plan de negocio. Con lo cual, sin ninguna duda, un buen equipo gestor, que tenga las ideas claras, que conozca muy bien el sector, que esté absolutamente y plenamente dedicado. Es decir, no invirtáis nunca en un proyecto donde no haya un equipo gestor plenamente dedicado al mismo. Es lo que nos pasó en Ablemecum, por ejemplo. Ablemecum es un grandísimo proyecto, pero que ninguno de los tres fundadores nos íbamos a dedicar 100% al mismo. Dijimos, bueno, pues echaremos nuestros ratos, nuestros tiempos libres, etcétera. No ha fracasado, sigue existiendo, pero ninguno de los tres ha sido nuestro sustento, ¿no? Nuestro modo de vida. Con lo cual, implicación del equipo gestor, un buen equipo gestor, ideas claras, decisiones rápidas en cuanto a que se pueda cambiar el rumbo. No tienes por qué seguir ese plan de negocio que hiciste cuando acabaste la facultad o que estáis aprendiendo a hacer vosotros en Innovation Factory, ¿no? Tú puedes cambiar el modelo de negocio, el plan de negocio, el business plan, lo puedes cambiar en cualquier momento. Y para eso hace falta tener un buen equipo gestor, flexible, que se adapte a las circunstancias, etcétera, ¿no? ¿Y crees que, entonces, por tu experiencia, crees que es difícil crear tu propia empresa o más bien saber cuándo tienes que dejarlo o decir, no tiene sentido seguir con este proyecto, por mucho que sea tuyo, porque desprenderte de algo así, ¿no? O sea, no sé. Sobre todo por el tema de que seguramente mucha gente a lo mejor que nos esté escuchando, habrá muchos jóvenes que quieran emprender, que tengan ideas, que ahora estamos en ese boom de ideas y todo lo que se está creando, pues un poco todo lo que estamos aprendiendo en la universidad, entonces tiene que ser un poco difícil crearla y sobre todo desprenderte de ella si crees, o en el momento que crees que a lo mejor no tiene sentido, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión un poco respecto a esto? Bueno, yo creo que, a ver, dos cosas, ¿no? Yo creo que no hay un momento para emprender, sino simplemente se te tienen que dar circunstancias personales y profesionales, ¿no? Hubo un boom del emprendimiento, ha habido un boom del emprendimiento muy importante en este país cuando muchísima gente se quedó en el paro, pero y la gente confundía lo de emprender con empiezo a trabajar por mi cuenta, ¿no? O sea, lo de hacerse autónomo, ¿no? Yo siempre he dicho que los autónomos son los principales emprendedores en este país, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de emprender, y es el momento, tanto personal como profesional, y el coste de oportunidad, ¿no? Es decir, yo ahora mismo, con 51 años y con un trabajo estable, tengo un coste de oportunidad muchísimo mayor que el tuyo. Es decir, si yo emprendo, mi riesgo que estoy asumiendo, es decir, en el lado de la balanza pongo el sueldo que cobro, ¿no? Y tú, pues no sé lo que estarás haciendo, pero seguramente tu sueldo sea inferior al mío, con lo cual mi coste de oportunidad siempre va a ser muchísimo mayor que el tuyo, ¿no? Y eso es uno de los factores determinantes. Es decir, más que el tiempo, más que las ganas, más que si sabes o no sabes, tu coste de oportunidad y lo que tengas que en ese momento dejar es muy determinante, pero no debería de ser nunca un obstáculo para emprender, porque si no, no emprendería casi nadie, ¿vale? Es decir, todos sabemos, por eso evidentemente la gente joven emprende más que la gente más mayor, pero bien es cierto, y con mi colega de la asignatura, Nacho Gallardo, veíamos el otro día la cantidad de gente que ha emprendido siendo mayor de 25 años, pues los grandes proyectos, las grandes ideas han salido entre los 45 y los 55 años, ¿vale? Perdón, estoy viendo aquí algunas preguntas, no sé si tú las ves también o no. Sí, tú las o sea, vas en la que anotando, porque yo voy hablando y... Yo ahora hago repaso y, vale. capturamos alguna. Entonces, y luego, en España, tristemente, es muy difícil emprender, por mucho que el Estado y el gobierno, y cada gobierno, me da igual el color político que gobiernen, lleva una tramitación burocrática brutal. Yo cuando
cuando montamos esa empresa californiana que os digo, Index Life Care, era una subsidiaria de una empresa de California y montamos Index Life Care Europe y yo era responsable de Europa. Y cuando vino mi amigo Mohan Uttarwar, es un emprendedor, como dicen los americanos, un serial entrepreneur que ha hecho, no como churros, pero casi varias empresas y las ha vendido, ha ganado mucho dinero, pero es un tío súper humilde, es indio, por cierto. Y lo tuve que traer a España porque, bueno, queríamos estar con Telefónica, etcétera, etcétera, pero también teníamos que montar Index Life Care Europe. Bueno, alucinó de la cantidad de papeles, de la cantidad de libros que había que firmar, notarios, etcétera. Bueno, alucinado. Pero no es eso nada con lo que cuesta cerrar una empresa. No os podéis imaginar. Yo he tomado la decisión el año pasado, a mitades de año, de cerrar LipTrust y todavía a día de hoy no la he cerrado. Oficialmente sigo teniendo que presentar libros, impuestos, etcétera, ¿vale? Con lo cual es bastante complejo crear una empresa. Pero bueno, yo creo que ahora hay sitios donde te ayudan mucho, por ejemplo el CEIN en Navarra, todas las aceleradoras, la tramitación es mucho más fácil y eso puede ayudar bastante. Yo siempre digo que os dejéis, o sea, a la hora de emprender hay que diferenciar entre lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer. Y lo que no sabes hacer, y si puedes, externalízalo, toda la parte legal, de cuentas, etcétera. Si tienes algún amigo o conocido, alguna consultora que te lo lleve por muy poquito dinero, hazlo y tú dedícate al negocio, ¿no? Vale. Si te parece, te leo alguna pregunta que nos han hecho. Venga. A ver, una de las que he visto aquí es, a ver si puedo subir para arriba si ya la mucho. Vale. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vale. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tus múltiples proyectos como emprendedor? ¿O cómo lo has superado? ¿Qué claves nos darías? ¿Qué súper consejito nos darías? Pues yo creo que vamos a ver. Yo cuando puse en marcha estos proyectos, básicamente los proyectos que yo personalmente he puesto en marcha han sido LipTrust, Solutions for Powder, que no has mencionado antes, era OS4P, era una tecnología que queríamos recuperar metales preciosos de catalizadores de coches, era una tecnología del CEIP, pero en ambos dos proyectos, fíjate, lo que más me ha costado ha sido cuando ya me había hecho lo que dicen los americanos también, un roadshow de inversores, había visto a un montón de gente y ya tenía, como decimos, la pasta para empezar, decirles que no. Y explicarles por qué no, ¿vale? Y todo al final es una cuestión de confianza. Es decir, yo no quería engañar a nadie. Para mí, estando en el paro, en una situación de cobrando poco dinero, yo podía haber puesto en marcha eso. Y entre que empiezas, entre que compras la maquinaria, etcétera, pues hubieran pasado 6 o 8 meses, yo hubiera empezado a cobrar mi dinerito todos los meses porque estaba incluido en el plan de negocio, pero les hubiera engañado. Si yo no estaba plenamente convencido, les acabaría engañando. Entonces, ese momento de miedo, de pánico, diría yo, de comenzar un proyecto, sobre todo cuando tienes gente detrás que te está financiando, no te deja dormir por las noches. Es lo más duro. Y al final es ese paso que tienes que dar de decir, joder, ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Yo en este caso no lo hice. No lo hice porque no estaba 100% convencido de mí. Y hoy en día es cuando yo si quiero montar un proyecto, puedo llamar a esos mismos inversores y van a confiar en mí, porque van a decir, bueno, este no nos quiso engañar en un momento determinado, si ahora nos viene con otro proyecto es porque lo tiene mucho más claro, ¿no? Claro. Yo diría que eso es lo más complicado que me ha tocado hacer. Vale. Luego también han preguntado respecto al tema de inversores, ¿cómo acercarse a un inversor? Aparte del equipo, ¿qué es lo que más se valora? ¿Qué métricas son las más importantes en este sentido? Bueno, un inversor solo entiende una métrica, que es el retorno, tristemente, ¿no? Es decir, un inversor no deja de ser algo parecido a un banco. Un inversor te deja un dinero para el día de mañana recuperarlo y a poder ser doblándolo o triplicándolo, ¿no? En función del tipo de inversor que sea, va a exigir más o menos rentabilidad a su dinero. Tú date cuenta que nosotros, cuando invertíamos en 10 proyectos, más o menos, lo que dice el mundo del capital riesgo o de la inversión en empresas en startup, de 10 en las que inviertes, ¿vale? Más o menos pierdes todo en 2, todo lo invertido en 2. En 6 más o menos empatas
y hay en dos en las que ganas mucho dinero, ¿vale? Con lo cual tú imagínate lo que tienes que ganar para recuperar todo lo que has dejado de ganar en las otras, ¿no? Con lo cual, todos los inversores van a decir, bueno, métricas de escalabilidad, proyecto de alto potencial, qué cuota de mercado, qué capacidad hay de ser el líder en este sector o en este mercado en el que tú me estás diciendo. Es decir, esas son las métricas que todo inversor va a querer ver, ¿no? Y luego, evidentemente, no nos olvidemos que otra cosa que ve el inversor o que intenta ver el inversor es, ¿este proyecto va a poder ser vendible? Es decir, ¿este proyecto va a haber alguien en el mercado que me lo va a comprar? Si tú tienes la ventana de salida, la ventana de desinversión muy clara, ya tienes un punto mucho más positivo de cara a que el inversor invierta en ti. ¿Me explico? Sí, vale. Si es un proyecto de nicho, que vas a ser el líder, por eso es mucho mejor siempre invertir no en un proyecto que vaya a ser el líder de su mercado, sino en el segundo, tercero o cuarto, porque ahí sí que habrá posibilidades de fusiones y adquisiciones más claras, ¿no? Vale. Y un poco ligado a la temática, al desafío de emprender, que es un poco la temática también de esta entrevista, digo yo, el desafío de emprender suena que hay un desafío, pero ¿realmente estamos hablando de que hay un desafío o hay varios desafíos a la hora de emprender? Porque ya no está hablando de ciertas limitaciones, ciertos problemas, o sea, ¿hay un desafío o es varios desafíos y en diferentes etapas a la hora de emprender? Bueno, mira, yo me da un poco de cosa haberme perdido la charla de mi buen amigo Ezequiel Barricart ayer, porque claro, es una pena, porque joder, hablar después de un crack como Ezequiel, pues es una pena, ¿no? Pero me viene muy bien que os hubiera hablado ayer, porque yo a Ezequiel lo conocí en una carrera en el desierto, se llama la Titan Desert, y esto me viene bien porque yo tenía un amigo que me decía que lo que había que hacer es las etapas de la Titan, que son etapas bastante largas, como quien dice, filetearlas, ¿no? Es decir, oye, tío, vamos hasta el siguiente estación de control, hasta el siguiente punto de control, o sea, filetearlo. Entonces, un proyecto, un emprendedor, lo que tiene que hacer es filetear su proyecto. Con lo cual, ves que el reto, es decir, la etapa es todo el reto, pero tú tienes que ir hito a hito. O sea, no puedes abarcar todo, ¿no? Con lo cual, yo te diría que el reto es enorme, el reto de emprender es enorme, pero tienes que ir poco a poco, tienes que intentar decir, bueno, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a centrar en el plan de negocio, después en la financiación, después en la puesta en marcha. Muy importante, no te olvides los clientes, de los ingresos, porque hay un emprendedor ya mayor, además, que dice, ya no me acuerdo el nombre, se lo puse a mis alumnos el vídeo, ya os lo dejaré, que dice... los costes, los gastos son ciertos y los ingresos son una hipótesis, ¿no? Es decir, lo que tú tienes que tener seguro a la hora de establecer tu plan de negocio es que los costes igual hasta se duplican y además van a caer. Tú vas a tener que pagar los sueldos, vas a tener que comprar las máquinas, vas a tener que invertir en marketing, eso cae seguro. Y los ingresos, ahí están, haces unas hipótesis, haces unos análisis de sensibilidad, etcétera, lo que tú quieras, pero es muchísimo más difícil y además cuando llegarán mucho más tarde de lo previsto, ¿no? Vale. Y otra pregunta que también y que creo que también la han hecho es si volviese atrás, tuviese la edad de 22, 23, estudiando la carrera o 25, ¿emprendería fuera de España? Teniendo el gran problema de la burocracia. O sea, tú recomiendas, imagínate a tu alumno o aquí ahora, decir... Me he quedado con fuera de, y ya sabía que ibas a decir fuera de España. Fíjate, porque ahí se ha interrumpido un poco, ¿no? Vamos a ver, es una buena pregunta. Yo, fíjate, lo primero que hice cuando me quedé en el paro, el 17 me quedé en el paro, el 18 me cogí un avión a Tel Aviv. ¿Por qué Tel Aviv? Porque dije, estuvimos en Tel Aviv. Sí, yo dije, yo tengo que conocer Israel, macho. Para mí Israel es un mundo apasionante, ¿no? Aparte de su idiosincrasia, etcétera. Y estuve 5 días allí. Evidentemente llevaba mi agenda, mis contactos, etcétera, etcétera. Pero estuve 5 días allí, como quien dice, chupando, ¿no? Y fue espectacular. Fue espectacular la gente que conocí, los amigos que he dejado allí, que sigo en contacto con muchos de ellos, y me pareció espectacular su filosofía de emprendimiento. ¿Pero por qué? Porque date cuenta que el pueblo judío ha estado en continua defensa toda su vida. Para ellos el defenderse
es un estado natural, no como nosotros. Nosotros vivimos en una zona de confort alucinante en este país, ¿no? Bueno, en este país y en todos, ¿no? Fíjate, yo si tuviera que emprender, yo creo que no me iría a un Silicon Valley, por ejemplo, lo que dice todo el mundo, ¿no? Silicon Valley, bueno, pues si llegas allí, bueno, pues muy bien, ahí ves Facebook, ves Google, ves etcétera, etcétera, pero yo creo que hay sitios muchísimo más interesantes, ¿no? Por ejemplo, Finlandia es un país espectacular también para emprender, ¿no? No tiene por qué ser tampoco los grandes hubs de la innovación, como puede ser, hablan muy bien de Singapur, yo en Singapur no he estado, pero sí que conozco muy bien, un poquito bien Estados Unidos, tanto la costa este como la costa oeste, e Israel, ¿no? Yo diría, e incluso Israel, ya sé que vais con el proyecto, con Fast Track, etcétera, etcétera. Un poco yo os recomendaría que fuerais como fui yo, ¿no? Es decir, bueno, pues con una especie de mochila y a ver, me encontraba con la gente en los hoteles o iba a visitar, etcétera, y yo venía alucinado de la tecnología. Bien es cierto que mucha de la tecnología que yo vi allí ya se estaba implantando en España, ¿eh? O sea que aquí no somos tontos tampoco, ¿vale? Sobre todo en tema de eficiencia energética, yo creo que este país está haciendo las cosas muy bien. En temas de dispositivos médicos o lo que yo quería hacer de medical devices, igual hay otros países que nos llevan muchísima delantera, ¿no? Entonces, yo creo, ojo, para emprender fuera de España o vas con un socio local que te ayude, porque no te olvides que hay legislación, hay contabilidad, hay cosas que igual no controlas, ¿no? Y que aquí lo tienes mucho más fácil, pero si podéis ser admitidos en una aceleradora de allí o en un proyecto que os dé formación en otros sitios, en otros países, yo creo que honestamente nos llevan un poquito de ventaja. Un poquito, ¿eh? Vale. ¿Y también crees que, un poco pensando también en que al final emprendes, tienes una idea para mejorar tu entorno donde vives y la sociedad? Al final yo creo que es un poco eso. ¿Tú crees que para emprender o emprender, digamos, con un impacto alto, tiene que estar sí o sí ligado al impacto social, a la huella social que deje? Esto podría hablar, he visto aquí a mi amigo Santi Hermida, que se ha conectado, ¿no? Que es un crack en design thinking y es un poco por donde van los tiros, ¿no? Hombre, yo creo que sí, evidentemente sí. Yo creo que sí, yo siempre he dicho que nosotros debemos de intentar dejar un mundo mejor a nuestros hijos que el que nosotros recibimos de nuestros padres y no lo estamos haciendo, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, yo creo que vuestra generación y los medios que tenéis hoy por hoy, nosotros tenemos infinitamente más medios que los que tuvieron nuestros padres Está justamente riéndose. Claro, no se va a reír, sí, sí. Y vosotros tenéis muchísimos más medios que nosotros, o sea, entonces yo creo que vosotros tenéis que tener una cierta responsabilidad social de que con los medios que tenéis, con el mundo que habéis heredado, deberíais de intentar arreglar, entre comillas, el desaguisado que ha hecho nuestra generación y la anterior, ¿no? Uf, mucha responsabilidad. Bueno, pero yo creo que al final estás aquí de pasada en este mundo, ¿no? Y tienes que tener una serie de objetivos. Y un objetivo pues puede ser ese también, ¿por qué no? Pues ¿no? sí, yo estoy en claro. una empresa donde, imagínate lo que es el mundo de la minería y la sostenibilidad, y estamos muy metidos en responsabilidad social corporativa, y es evidente que o hacemos las cosas bien, y ni te cuento todo lo relacionado con el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente todos los proyectos, y como dice mi amigo Santi, a través de su asignatura y de su forma de ver las cosas de design thinking, pues todo tiene que tener un impacto social, evidentemente, porque si no, es un poco, no sé, se te queda un poco el proyecto un poquito cojo, ¿no? Si lo único que pretendes es caja, 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 pues al final se te queda el proyecto un poquito cojo, ¿no? Y un poco también en cuanto a ponernos en el lado pues, de los que estamos aprendiendo del emprendimiento, ¿qué herramientas crees que bueno, pues tenemos los jóvenes que queremos emprender o emprendedores para desarrollar esa capacidad emprendedora? O sea, porque el emprendimiento también se enseña, pero un poco ¿qué herramientas crees que tenemos? Joder, esa es la eterna pregunta esa que te hacen, que espero que nadie me la haga, que nadie me la haga del emprendedor nace o se hace, ¿no? Eso. Yo soy más partidario de que el emprendedor se hace. Se hace. ¿Vale? Yo si ahora fuera un joven como vosotros, no me perdería un solo evento en streaming, en directo, en persona, que tuviera que ver con emprendimiento. Hay
Hay una universidad muy buena en Estados Unidos, en California, que se llama Singularity University. Que Singularity University fue una universidad que quería romper los moldes de la educación y que creo que fue creada, no sé si por Oracle o por la NASA, bueno, por varias de estas empresas. Y fue muy curioso porque el año pasado cerró y no impartió cursos porque se querían reinventar, ¿vale? Entonces, y Singularity, yo el otro día estuve apuntado, pasa que claro, es la hora californiana, que van, me parece que 8 horas por detrás nuestro, una cosa así, ¿no? Pero organizaron durante 3 días los mayores expertos que ellos tenían al alcance de su mano para hablar del famoso coronavirus. Cosas muy sencillas, pero otras cosas súper interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de herramientas sois privilegiados. Tenéis posibilidad de aprender, de estudiar, de leer, de contrastar. Tenéis aceleradoras, tenéis muchísima gente dispuesta a ayudaros. Ahora emprender está muy bien. O sea, ¿tú qué eres? No, yo emprendedor, ¿no? Vale, bien, pero tienes posibilidad de, lo que te digo, de preguntar. Tenéis programas como el que estáis vosotros, que me parece maravilloso. Es decir, tenéis muchísimas herramientas a vuestra disposición. Aprovechadlas. O sea, también tenéis que filtrar, también os lo digo. O sea, hay cosas por ahí que yo veo de vez en cuando. Yo un vídeo de 10 minutos, si al minuto 2 no me ha enganchado, ya lo dejo. Si me ha enganchado, lo veo entero. Pero ¿Qué le va a decir ahora? Digo, claro, no puedo... Es decir, entonces, porque si no, tenéis que discriminar también un poco, ¿no? Y ahí pues os tenéis que dejar llevar, y yo creo que iniciativas gubernamentales o autonómicas, como puede ser lo que os he dicho, CEIN, aceleradora de empresas, etcétera, pues siempre están muy bien, ¿no? Bueno, Alfonso también ha hecho una pregunta que me parece muy interesante y dice, ¿crees que en España es habitual que las empresas o instituciones nos vendan mucho la idea de ser ecológica y después sea un simple lavado de cara? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en España no sabemos lo que es el ser ecológicamente responsables. Empezamos un poquito, fíjate, con el reciclaje, etcétera, empezamos un poquito, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de utilizar medios de locomoción, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo o voy andando o voy en bici, pero porque vivo relativamente cerca, ¿no? Pero me asombra la cantidad de gente que va en bici a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene muchísimo impacto. Fíjate ahora qué está pasando, es súper claro, ¿no? ¿Cuánto se está reduciendo la capa de ozono? ¿Cuánto se está reduciendo la polución? Porque hemos empezado en China a cerrar fábricas, etcétera. Vale, bien, es cierto que el otro impacto, evidentemente, es la pérdida de vidas humanas, que eso está por encima de todo, ¿no? Pero no tenemos una conciencia de cambio climático en este país. Empezamos un poquito, pero es muy importante que la empecemos a tener, y los jóvenes tenéis muchísima más responsabilidad que nosotros. Tenéis que hacernos cambiar a los mayores. Me estoy metiendo ya en el grupo de los mayores sin querer. Pero tenéis esa responsabilidad, en mi opinión. Y un poco, por ir también acabando y demás, y por poner un poco la guinda del pastel, ¿qué reflexión dejaría ante este gran desafío o grande desafío de emprender? Yo creo que hay que... Ahora que tenemos tiempo de pensar, más que nunca. Yo creo que mira, en mi opinión, yo, como has dicho antes, yo hice un máster en una buena escuela de negocios, he estudiado, etcétera. Yo creo que lo que te enseña a intentar poner en marcha tu proyecto no te lo enseña ningún máster. Es decir, te enseña de todo. Uno de los mejores emprendedores que conozco es un chico periodista, bueno, lo puedo decir públicamente, es mi amigo Diego Cenzano de la empresa Vico 2. Fue la primera inversión en la que yo entré como consejero en esa empresa y aluciné con Diego, porque Diego era periodista, pero tenía capacidad de ver cosas que los demás no veíamos, o que él las veía mucho más rápida, ¿no? Por ejemplo, Diego entendía lo que era una cuenta de resultados sin haberla estudiado prácticamente, ¿no? Diego siempre cogía y decía, es que yo soy de la teoría del cajón, al principio, ahora ya no tanto. El cajón, abría el cajón y a ver si había pasta o no había pasta, cuando empezaron su empresa en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra, ¿no? Es decir, que te enseña cómo defender tu proyecto ante un inversor, te enseña a hacer un plan de marketing, te enseña con qué socios, muy importante, no lo olvidéis, con qué socios os juntáis para poner en marcha vuestro proyecto. No solamente con el colega con el que me tomo unas copas y me llevo muy bien, sino cuán de complementarios somos. Porque, joder, claro, si yo sé un montón de marketing y él también,
joder, pues igual nos hace falta un tipo que sepa más de finanzas o de redes sociales, ¿sabes? O sea, busca socios que te complementen siempre, no que te lleves muy bien con ellos. Vale, y un poco, bueno, nos han hecho una última pregunta ya para terminar. Dice, ¿qué recomendaciones darías para poder competir en cuanto a emprendimiento? Puesto que a pesar de tener muchas herramientas, esto puede jugar en contra en cuanto a lo preparado que tienes que estar. Uy, es una pregunta muy larga, ¿eh? ¿Herramientas en cuanto a? Perdón. ¿Qué recomendaciones darías para poder competir en cuanto al emprendimiento? Es un poco como se resumiría, creo yo, la pregunta. Bueno, yo creo que el emprendimiento, yo por lo menos no lo veo como bueno, vamos a ver, sí lo veo como una competición en tanto en cuanto todo emprendedor necesita recursos y los recursos son escasos, con lo cual al final el fondo o los inversores lo que hacen es, tienen 10 y eligen uno, ¿no? Siempre te dicen los inversores, siempre mentimos como bellacos, porque dicen, lo que hace falta son buenos proyectos, dinero hay. No, eso es una mentira, o sea, hay buenísimos proyectos, lo que pasa es que los estándares de exigencia de los inversores, que el proyecto tiene que ser muy sólido, tienes que estar plenamente convencido de lo que estás diciendo y tienes que tener una implicación al 3000%. Si esas cosas, el proyecto no es sólido, no tienes convencimiento y no estás implicado al 100%, apaga y vámonos, déjalo. No. Aprendes, te presentas a un concurso, no te presentas, etcétera, pero no vas a triunfar, no vas a poderlo llevar adelante. Vale. Pues muy bien, bueno, ya hemos acabado las preguntas, así que antes de que te vayas te voy a hacer 2 preguntas. Bueno, una es una recomendación de una canción. Una playlist de inspiración emprendedora. Necesito una recomendación de una canción. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo no soy de música, ¿eh? Yo no tengo ni playlist ni nada, pero a mí me gusta mucho. Algunos se va a reír ahora, la canción de AC/DC de Thunderstruck. O sea, porque es una canción que me pone mogollón. O sea, yo la oigo y esté donde esté, era la canción que nos ponían en la salida de la Titan Desert y es que, no sé, me trae buenísimos recuerdos y me parece que te pone muchísimo esa canción. Vale, y otra cosa, y esta es una pregunta más, digamos, gastronómica personal. Entre las croquetas de jamón, es que me hace gracia. Las croquetas de jamón, boletus, cocido y bacalao, ¿cómo la clasificaría? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, como yo soy carnívoro, las últimas, las de bacalao,